Saber comprar. Es la reflexión de esta noche como lo ha sido lo de esta mañana. Y qué propaganda, Daniel, la verdad que maestro. Saber comprar. Quisiera compartir un solo versículo, un proverbio sabio que nos ayudará a saber que hay que comprar. Es el proverbio 23:23 y yo quiero leerlo en dos versiones. La primera versión, la que ustedes tienen allí, es de la palabra de Dios para todos, que dice así: vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no lo vendas. Y en la versión Reina Valera dice esto: compra la verdad y no la vendas. Pero además de comprar la verdad, compra la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Si tuviéramos estas cosas, la verdad que seríamos distintos, viviríamos distintos, sería todo distinto. Esto es lo que tenemos que aprender a comprar. Miren, el título de esta reflexión no le quedaría bien a un economista, le quedaría bien a un hombre de negocios, le quedaría bien a un contador, pero no a mí. Bueno, no vamos a hablar ni de los precios cuidados, ni de cuidado con los precios, no vamos a hablar ni de las tarjetas de crédito, ni de las cuentas bancarias. No. Acá hay algo que tenemos que saber comprar. Y deberíamos saber comprar, porque hay ciertas cosas que esta sociedad de consumo nos hace creer que nosotros valemos por lo que obtenemos o valemos por lo que tenemos. Es decir, valemos por lo que producimos, valemos por lo que tenemos. Por eso el eslogan es: tanto tenés, tanto tenés, tanto valés. Y se gastan millones, pero millones en dinero, en campañas publicitarias para producir un deseo, para crear una falsa necesidad, para vender productos, para imponer modas, para marcar tendencias y para generar consumidores y consumistas. Porque no es lo mismo, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Un consumidor es el que consume lo que necesita. Es decir, consume para cubrir sus necesidades básicas, sus necesidades esenciales. Pero el consumista es el que necesita consumir lo que sea, como sea y en la cantidad que sea. Es el que intenta llenar ese vacío del orden afectivo, del orden emocional, del orden espiritual. Bueno, ese es el consumista y se convierte posiblemente en un comprador compulsivo que por más que compre todo, por más que tenga lo que quiera, siempre sentirá que su mundo está insatisfecho y no alcanza a llenarse. Bueno, por eso esa frase que siempre hemos dicho, y yo lo tengo anotado porque creo que pasa por ahí: tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos. A ser felices con lo que tenemos. Eso nos evitará comprar cosas que no necesitamos con el dinero que no tenemos para impresionar a gente que ni siquiera conocemos. Por eso yo en esta noche tengo que hablar de invertir en aquellas cosas que son importantes, que son trascendentes, que son eternas. Son estos 4 valores que hemos leído y que considera el proverbio. 4 valores que no se compran con dinero. Valores que no se compran con dinero y nos hacen ricos. Decía Facundo Cabral: solo lo barato se compra con dinero. 4 valores que no tienen precio, que tienen valor, y un valor incalculable que no nos alcanzaría el dinero para comprarlo. Valores que tienen que ver no con lo temporal, sino con lo importante, con lo trascendente y con lo eterno. Valores que tienen que ver con el mundo interior de una persona y que luego se va a ver en su forma de vivir. 4 valores que tenemos que aprender a vivirlos y a comprarlo. Tenemos 4 valores en que invertir.
Saber comprar, en primer lugar, la verdad. En segundo lugar, la sabiduría. En tercer lugar, la enseñanza. En cuarto lugar, la inteligencia. Entonces uno se pregunta, si no se compra con dinero, ¿con qué se compra? La verdad, en primer lugar. Si estas cosas no se compran con dinero, entonces, ¿con qué se compran? Porque muchas personas las quisieran tener, pero pocas se ocupan en buscarlas. Bueno, si no es con dinero, hay que tener disposición, hay que estar dispuesto, hay que tener el deseo de tener estos valores. En segundo lugar, debemos esforzarnos, debemos sacrificarnos, sacrificar algunas cosas para tenerlas, o renunciar a fin de obtener, a fin de adquirir estas cosas. Y dice esto, no lo vendas. ¿Por qué dice no lo vendas? ¿O qué significa no lo vendas? Significa no lo dejes. Compra la verdad y no la dejes. No la deseches, no la descuides, porque es el mayor bien, es la mayor inversión, es el mayor capital que uno puede tener en esta tierra que tiene trascendencia eterna. Cómprala y no la vendas. No la vendas, pero sí compártela. Y no cobres. Comparte la verdad. Comparte la sabiduría. Comparte la enseñanza. Comparte la inteligencia. No la vendas. No la cobres. Porque si vos la compartís, no solamente te bendecirá a ti, sino bendecirá a aquellos que las compartas. Ninguna verdad es completa hasta que no la compartimos. Miren, yo el otro día estaba hablando de esto y no sé por qué, y uno no sé si se vuelve nostálgico, pero sabe que cuando uno llega a los 60, la vida le ha enseñado muchas cosas y todavía tenemos muchas más que aprender. Pero es como que, viste, el camino. Esta mañana estaba Lito y dice, yo tengo 80 años, cumplí 80 años y ya los viví. Es que los años que tenemos ya los tuvimos. ¿Cuántos años nos quedan? Es lo que nos preguntamos. Entonces esto, a mí cuando uno entra a los 60 años, dice, Señor, tantas cosas he aprendido y tantas cosas hermosas hay en tu palabra que yo las quiero comprar, que no las quiero vender, pero sí las quiero compartir. A ver, ustedes saben, el otro día estaba pensando en esto. Señor, cuán rápido, cuán corta es la vida y cómo pasa. Y muchas veces pensamos en esto, tenemos el mejor producto y qué pésimos, qué malos vendedores que somos. Tenemos el mensaje más vivo, más trascendente y más hermoso que oído humano puede escuchar y nos quedamos callados. Compártelo. Yo, ¿sabe que no sé qué me pasa? Pero estoy hablando a mis compañeros de trabajo, a mi familia, a mis hijos. No me quiero llevar la música al cementerio. Ustedes ya lo han escuchado esa frase. Ustedes saben que el lugar más rico en el mundo es el cementerio. Allí quedaron sepultados los sueños. Allí quedaron sepultados los negocios. Allí quedaron sepultados los libros que nunca se escribieron, que nunca se cantaron, que nunca se tocaron, porque nunca tomamos la decisión de tocarlo en vida. Yo quiero compartirlo, yo quiero tocar la música en vida, no me la quiero llevar al cementerio. Esto es lo que dice la palabra. Compra la verdad y no la vendas, no la dejes, no la deseches, no la descuides, porque es el mayor bien que puedes tener en esta vida. Y quiero mencionar los cuatro valores que debemos comprar, que nos van a enriquecer interiormente y que le van a dar sentido y propósito a la vida. Porque miren, podemos tener los bolsillos llenos, podemos tener las cuentas bancarias llenas, podemos tener de todo por fuera, pero si nos falta en el interior estos valores, nos sentiríamos insatisfechos y vacíos, porque estas cosas provienen de Dios. La verdad. Miren, en primer lugar, la verdad, cuando uno habla de la verdad es un valor que nos dignifica. Y quien la posee se ha hecho acreedor de uno de los bienes más hermosos de la vida. Cuando Jesucristo estaba hablando, dijo, el que practica la verdad no tiene nada que esconder. El que practica la verdad no tiene nada que esconder, sino que viene a la luz
para que sea manifiesta todas sus obras que son hechas en Dios. Bueno, aquel que habla de la verdad tiene la luz de Dios y no busca esconderse de nada, sino que se manifiesta a la luz de Dios. La verdad hace tres cosas en nuestra vida. La verdad nos hace íntegro, la verdad nos hace libre, la verdad nos hace confiable. Oh, qué bueno es esto. La verdad nos hace íntegros, la verdad nos hace libre, la verdad nos hace confiable. Por eso el Proverbio 26 dice esto: muchos hombres, cada uno proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dicen, bueno, muchas personas, yo no hago mal a nadie, soy una persona buena, siempre voy por derecha. Pero todos sabemos que la tentación, que la caída y que la mentira está a la vuelta de la esquina. La mentira. Tenemos que hablar hoy de la mentira porque muchas veces hasta jueces están defendiendo algo que nos tienen que defender ellos y obrar en justicia. Pero la mentira se ha arraigado en esta sociedad, en estos días, en nuestras vidas. La mentira tiene como padre al diablo y usa esa herramienta para llevar adelante sus planes. Bueno, la mentira es para entregarnos al estilo de la vida que el diablo quiere que llevemos y para renunciar al estilo de vida de Dios. La mentira tiene su expresión en el engaño, en la estafa, en la infidelidad, en el fraude, en la coima. La mentira es un atrapador invisible que degrada al hombre, que destruye la familia, amistades, que se apodera del adolescente, del joven, de la persona mayor, que la encontramos en los hogares, que lo encontramos en los gobiernos, que lo encontramos en instituciones y que es un síntoma de una vida y de una sociedad y de hogares enfermos. La mentira. Y tenemos que aceptar que estas son las cosas con las que nosotros tenemos que luchar cada día si queremos honrar, si queremos respetar y si queremos agradar a nuestro Padre. Por eso la Biblia dice, no la vendas. No la dejes a la verdad, no la desestimes. ¿Por qué? Porque dejarás de ser libre, porque dejarás de ser íntegro, porque dejarás de ser confiable. Hay un proverbio que a mí me encanta, ¿no? Me gusta y me hace bien. Y dice esto, el Proverbio 3:3. Nunca. Me encanta esa palabra. Muchos dicen nunca, hay que decir la palabra nunca o la palabra siempre, pero la Biblia lo dice nunca. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y grábalas en la tabla de tu corazón. No, me encanta eso. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, hallarás gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Nunca, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, nunca. Átalas a tu cuello, vas a lucir mejor, lo vas a ver mejor, lo van a ver mejor, lucirás mejor. Pero no solamente dice eso, grábalas, atesóralas en las tablas de tu corazón, porque ellas son las que van a realzar tu valor y tu belleza interior delante de los hombres y delante de Dios. Por eso no tenemos que dejar la verdad ni la misericordia. Nunca, nunca. Primer valor, la verdad. Pero el segundo valor en que debemos invertir es la sabiduría. Es como que uno se va metiendo o va subiendo una escalera, la verdad. Es con la que nosotros tenemos que convivir, tenemos que aprender. Tenemos que saber que es el síntoma de una sociedad enferma. Señor, yo en esta noche quiero recibir de ti esa verdad. Porque un día vos te manifestaste a través de Jesucristo y Él proclamó con toda autoridad y poder: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al recibir a Jesús hemos recibido la verdad para nuestra vida, para andar en la verdad, para caminar en la verdad, para triunfar en la verdad. Pero el segundo valor es la sabiduría. Qué bueno es encontrarse con personas sabias en la vida. La sabiduría, miren, la sabiduría no se obtiene por ninguna fórmula, ni química, ni matemática, ni mecánica,
sino la sabiduría viene de una correcta relación con Dios. En primer lugar, la sabiduría es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios la sabiduría. No le va a cobrar el IVA. Es un regalo, no le va a cobrar impuestos. Es un regalo, no le va a hacer recargos. Y dice la palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él, dice la Biblia, la dará abundantemente y sin reproche. Claro. Es que a Dios le encanta que sus hijos le pidan sabiduría porque la necesitamos para vivir mejor. Sabiduría. La sabiduría, en primer lugar, es un regalo de Dios. En segundo lugar, es una búsqueda activa. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En tercer lugar, la sabiduría es la adquisición suprema. Es lo mejor que podemos comprar, es el valor más importante que podemos tener, porque mejor, dice la Biblia, es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Sabiduría, la sabiduría es una dicha enorme. Sabiduría es feliz, es bienaventurado aquel hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Sabiduría es discernimiento práctico, es poder para decidir, para lograr cosas en la vida. Sabiduría es verdad aplicada, es el talento de la mente y del corazón para hacer lo que Dios manda. Eso es sabiduría. Sabiduría es ver las cosas como Dios la ve y vivir de acuerdo a ella. Sabiduría. Cuando yo leía estas cosas, me metía en este terreno y decía, Señor, ¿cuánto necesito esto? Pero me hacía esta pregunta, ¿me considero yo un hombre sabio? ¿Te consideras tú una mujer sabia? Bueno, yo entraba en esto de la sabiduría como un valor tan preciado, tan anhelado, y que tanta falta le hace a esta sociedad, a nuestros hogares, a nuestra familia y a nuestra vida. Y me hacía esta pregunta, ¿me considero yo un hombre sabio? No un hombre vivo. No un hombre bueno, un hombre sabio. Y dentro de esas cosas digo, ¿qué son las cosas que se necesita para ser sabio? ¿O qué característica tiene un sabio? En primer lugar, teme a Dios. Una persona temerosa de Dios es una persona sabia. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Es decir, que la sabiduría desciende de lo alto, comienza en Dios. Teme a Dios. ¿Qué significa temor de Dios? Reverente a Dios. Está expresada en nuestra vida como una sumisión a su voluntad. Yo temo a Dios cuando lo alabo, temo a Dios cuando lo respeto, temo a Dios cuando lo conozco y temo a Dios cuando le obedezco. Temor de Dios, el principio de una persona sabia comienza por temer a Dios. Pero en segundo lugar, la sabiduría que Dios nos ha dado no es para vanagloriarnos. Dice la Biblia, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Si en algo hubiere de alabarse, alábese en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio sobre la tierra. Porque esas cosas quiero que hagan y me agradan, que me conozcan. Qué bueno es esto, conocer al Señor, obedecer al Señor, síntomas agradables de un hombre sabio. Pero no solamente el hombre sabio teme a Dios, sino que sabe oír el consejo. Una persona sabia sabe oír el consejo. Es decir, oirá el sabio, dice el proverbio, y aumentará el saber. Porque sabe que en la multitud de consejos está la sabiduría. Me encanta esto. No solamente teme a Dios, oye el consejo, acepta la corrección. Una persona sabia
cuando le dicen lo que está mal, lo acepta y trata de corregirlo. Dice, corrige al sabio y te amará. Te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Es decir, una persona sabia no se la cree saber toda. No es el sábelo todo. Siempre él tendrá tiempo y tendrá lugar en su vida para seguir aprendiendo. Aún de aquel que en apariencia no le pueda entregar nada. Esta mañana contaba, ¿no?, de un amigo, de un compañero, de alguien que no me voy a olvidar más. Muchacho que trabajaba con nosotros y en los últimos tiempos pasó a la sección donde yo trabajaba y pude conocerlo un poco más. Pero si ustedes vieran el aspecto que tenía, no decía nada. Era muy trabajador, disciplinado, callado. Y lo único que yo sabía de él, como medio hasta por desprecio, decía, no, sí es creyente evangélico. Un día me atreví a hablar con él. Y empezamos a hablar de la Biblia. Les confieso, hermano, me sentí tan pequeño, pero a su vez tan grato encontrar una persona como José, que me mostraba en cada palabra sabiduría. El sabio aprende aún de aquel que a lo mejor vos no le das valor, de aquel que no vale nada para vos. Y la sabiduría, cuando uno la descubre, se da cuenta que la hace hermosa por dentro. José tenía eso, era sabio y esa sabiduría lo hacía hermoso por dentro. Y era lo que él me podía compartir, era lo que yo podía aprender y podía disfrutar. Acepta la corrección. El hombre sabio no solamente teme a Dios, oye el consejo, acepta la corrección, sino que se aparta del mal y busca buenas amistades. Se aparta del mal, huye, deja. A ver, huir no es de cobarde, huir es de sabio. Dice la palabra, es de sabio apartarse. El que anda con sabio, sabio será. Pero el que se junta con necio será quebrantado. Es decir, será el que tendrá problemas, será el que tendrá dolor. Nosotros en el lunfardo lo decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, vos y yo somos los responsables de buscar las amistades. Y es de sabio apartarse de aquellas que no nos convienen. Ahora, una persona sabia, además de esto, es una persona digna de escuchar. Encontrarse con un sabio sabe hablar. Uno se da cuenta enseguida que sus temas, su contenido son en positivo. Me encanta encontrar esas personas que cuentan su historia siempre en positiva, que tienen actitudes positivas, que no se están fijando justamente en cuánto aumentaron las cosas en el supermercado, que se viven quejando de esto, que se viven quejando de aquello. La persona sabia sabe hablar y sabe hablar en positivo. Sus palabras siempre sirven para alentar, para restaurar, para sanar, para edificar, para bendecir. Dice, el sabio, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Dice el más, el Proverbio 16:23, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Me encanta este proverbio. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Es decir, un proverbio que dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El sabio es una persona que sabe hablar, pero cuando habla con dulzura, más sabio es. Yo me llevaba este proverbio,
a mi vida, a cuando las cosas no le salen a Rubén como quieren. ¿Cómo hablo? ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo me expreso? Con mis hijos, con mi esposa, con mis compañeros, con mis amigos. Es de sabio saber hablar, pero cuando uno habla con dulzura, más sabio es. La pregunta es, mi forma o mi sabiduría se expresa en cómo yo trato a las personas en casa. Muchas veces las personas que más queremos son a las que peores tratamos. Señor, ayúdame a ser sabio, porque el sabio se caracteriza por su forma de hablar, por el contenido, por su expresión, por su tono. Señor, yo quiero ser sabio porque tengo un mensaje y tengo el control y la llenura del Espíritu Santo como un recurso para saberle hablar bien a las personas que quiero. El sabio es aquel que tiene dulzura aún en su hablar cuando las cosas no le salen como él las ha pensado. Pero el sabio también se caracteriza porque es una persona bondadosa y es una persona que tiene una conducta ejemplar. No solamente lo que habla, no solamente lo que escucha, no solamente que se aparta del mal, que acepta la corrección, que oye el consejo, que teme a Dios, sino que es una persona que se sabe conducir sabiamente en la vida. Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Muestre pues por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y recalco esto, en sabia mansedumbre. Una persona sabia es una persona que se sabe conducir con sabiduría en la vida, pero tiene una característica, sabia mansedumbre. La persona mansa no es la mensa. La persona mansa no es la débil, no es la frágil, no es la que se quebranta. Porque, a ver, cuando uno está hablando de la conducta ejemplar y de la mansedumbre no es debilidad, es fortaleza obrando con suavidad. Esto es, en sabia mansedumbre que sea nuestra conducta como ejemplo de una persona sabia. ¿Dónde encontrarla? Bueno, Rubén, todas estas cosas están bárbaras, pero ¿dónde la encuentro? ¿Cómo hago para ser más sabio? Porque necesito esto en la vida, esto que estás diciendo. Es verdad, pasa por ahí mi vida. Y cuántas veces he cometido errores. Y cuántas veces me he evitado de errores haciendo estas cosas. Bueno, ¿dónde encontrarla? Este libro maravilloso. Es tremendo, es que en la medida que uno lee este libro, va a ser más sabio. La Biblia tiene las 3 S. Créela para ser salvo. Léela para ser sabio. Practicala para ser santo. La Biblia, allí vas a encontrar la sabiduría. Porque Dios se revela en su palabra. Y el Señor reveló la sabiduría en Jesucristo. Y en su palabra, la Biblia es la palabra de Dios revelada que nos da sabiduría. Por eso Pablo, le decía a Timoteo, me encanta porque vos tuviste padres, tuviste una familia, aún tu abuela, que desde niño, desde la niñez, has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Demos gracias al Señor por aquellos que podemos tener una familia que nos enseñaron los caminos de Dios. Por aquellos padres que se preocuparon por darnos una enseñanza y mostrarnos el camino. La Biblia dice que esto va a ser de bendición de generación en generación hasta la 4ª, cuando nosotros podemos encontrar personas como Timoteo, que fueron sabios y alcanzaron la fe de su vida por la salvación de su vida por la fe en Jesucristo. Sabiduría. Pero dentro de otro valor, dentro de estos 4 valores que estamos considerando, no solamente es la verdad, la sabiduría, sino que en tercer lugar la enseñanza. La enseñanza, qué valor tan lindo. Qué bueno es cuando llegamos a los 60, llegamos a los 70, llegamos aún a los 80, como decíamos esta mañana, y tenemos ganas de seguir viviendo, ganas de seguir aprendiendo, ganas de seguir creciendo en conocimiento.
Tenemos que hacerlo porque no son los años que vivimos, sino cómo vivimos cada uno de esos años. Y si hemos perdido interés por crecer, si hemos perdido interés por la enseñanza o por el aprendizaje, bueno, algo está pasando en nuestra vida. Bueno, la enseñanza viene de un corazón aprendiz, de un corazón sensible, de un corazón receptivo, de un corazón tierno, de un corazón sensible. Señor, yo quiero tener este corazón, es lo que tenemos que decir en esta noche. Yo quiero seguir aprendiendo. La enseñanza es un valor que me dignifica también. El corazón orgulloso no le gusta que lo manden. Al corazón orgulloso no le gusta que lo corrigen, no le gusta que le enseñan. Él lo sabe todo. Dios no puede obrar allí. La enseñanza, dice la Biblia, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. La Biblia y la vida también nos da recursos para aprender. Miren, muchas veces nosotros en esto de la enseñanza tenemos que aprender de los errores. Es de necio tropezar siempre con el mismo error, pero es sabio cuando el error sirve como un escalón para ascender. Tenemos que aprender porque dice que los errores son los mejores maestros que dejan su enseñanza. No son los fracasos, no sirven estos errores para fracasar, sino para enseñarnos que debemos seguir luchando y seguimos escalando en la vida. Los errores nos enseñan, los padres nos enseñan en la vida. Dice el proverbio, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Qué bueno es cuando nuestros padres invirtieron su tiempo en enseñarnos y en mostrarnos el camino de Dios. Nos enseñaron. Pero la enseñanza también llegó a nuestras vidas por algún maestro. Algún maestro que hemos tenido y que se ha encargado de nosotros, de enseñarnos, de aconsejarnos, de ayudarnos, de acompañarnos. Se ha ocupado. Siempre decimos esto. Si hoy hay fuego en nuestro corazón, quizás porque por nuestra vida pasó un maestro con fuego en el corazón. Y él fue el que impartió eso para que yo siga ese ejemplo. Los maestros que nos dio la vida. Nos ayudaron en la fe, nos ayudaron a crecer, nos acompañaron en las debilidades. Esa es la función, esa es la tarea que hoy nuestra iglesia quiere, pretende, para que no solamente haya crecimiento en la iglesia, sino que haya salud también en la iglesia. Pero además de los errores de los padres, de un buen maestro, la Biblia tiene todas las enseñanzas para saciar necesidades afectivas, emotivas, espirituales. Porque la Biblia es la fuente de toda sabiduría, de toda seguridad. La Biblia es la fuente de toda justicia. Y entonces cuando uno va a la Biblia encuentra hombres que cuando tuvieron que escribir o cuando tuvieron que expresar cosas de Dios, lo primero que tuvieron que decir fue, Señor, enséñame. Enséñanos. Cuando uno lee a David los salmos, esa palabra resuena permanentemente porque él tenía un corazón sensible a la enseñanza que Dios quería decir. Por eso sus salmos son así. El Salmo 143:10, por ejemplo, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame tu camino y tu espíritu me guíe a tierras de rectitud. En el otro salmo, el Salmo 86, él decía, enséñame tu camino, enséñame a caminar en tu verdad, enséñame a comprender que tus caminos, Señor, son los caminos del amor, son los caminos del perdón, son los caminos de la humildad. Señor, sé que en mi vida hubo caminos que se convirtieron en valles de sombra y de muerte. Hubo caminos en los que yo pasé por la angustia, por los temores, por las dudas. Pero gracias, Señor, por comprender que aún en esos caminos que ni siquiera yo comprendía, nunca me faltó tu presencia, nunca me faltó tu ayuda, nunca me faltó tu cuidado. Aunque ande, decía el salmista, a un valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Enséñame. Qué linda palabra. Propiedad de un corazón sensible. Los discípulos estuvieron con Jesús y ¿qué le dijeron? Señor, enséñanos a orar.
Es que la oración mantiene viva nuestra relación con Dios, nuestra dependencia de Dios. En la medida que nosotros oremos, llevaremos una vida de poder. Esto lo decimos muchas veces: poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Una vida de oración pasa por una vida de poder, pero tenemos que aprender a eso. Si queremos tener una vida victoriosa, es una vida de oración. Enséñanos a orar. Es que si oraríamos más, nos preocuparíamos menos. Si oraríamos más, nos quejaríamos menos. Si oraríamos más, criticaríamos menos. Si oraríamos más, nos enojaríamos menos. La ley del más por menos, más oración, menos a todas estas cosas. Pero no solamente los apóstoles, no solamente David. Cuando uno lee el Salmo 90 de Moisés, él dice estas sabias palabras: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, Señor. Enséñanos que la vida pasa rápido. Enséñanos que la vida es corta. Enséñanos a vivir el día a día. Enséñanos a disfrutar lo que tenemos al lado y lo que nos da. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, porque quizás sea lo más triste haber pasado por la tierra y no haber pedido la sabiduría de Dios para vivir mejor. Enséñanos. Bueno, muchas veces tiene que atesorarlo este salmo. Muchas veces pasa esto, ¿no? Otra vez escuchaba esta canción: hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende de ti. Hoy puede ser un gran día. O hoy puede ser el último día. Señor, enséñame a vivirlo como si fuera el último. Enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Estoy terminando. Verdad, sabiduría, enseñanza, inteligencia. Cuando uno está hablando de la inteligencia, y cuando esto se empezó, el concepto de inteligencia, se instaló la idea del coeficiente intelectual. Se suponía que las personas que estaban en el rango de 90 a 100 eran normales intelectualmente. Después, en la psicología, y además de saber que hay muchas clases de inteligencia, vino ese concepto nuevo de inteligencia emocional, que habla de la habilidad que se tiene para establecer vínculos afectivos sanos y permanentes, y también de ser capaces lo que uno siente y la capacidad que tiene de saberlo expresar adecuadamente. Pero la Biblia habla más allá de la inteligencia por lo intelectual o emocional, sino que la palabra de Dios habla de la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es el conocimiento y el entendimiento que Dios da para que lo conozcan, para que los comprendan las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente y necesitamos de esa inteligencia. Por eso Pablo, cuando le escribe a los colosenses, y él se entera de que ellos tenían mucha fe, tenían amor, tenían esperanza, él, alentándolos, hace esta oración, y en su oración Pablo está pidiendo: yo oro por ustedes para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y cuando ustedes tengan la sabiduría espiritual, van a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que hace la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es la que nos permite entender quién es Dios y cuáles son sus planes, cuál es su voluntad y cuáles son sus propósitos para mi vida. Aprender a comprar. Estoy terminando en esta noche, pero no se trató de cosas que perecen, que sirven para esta vida. Aprender a comprar valores
que no tienen precio. Dice la Biblia que la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia son recursos que Dios nos da y en los que vale la pena invertir para obtenerlo. Yo en esta noche hago esta pregunta: ¿qué vamos a hacer con estas cosas? ¿Qué vamos a hacer con cada una de ellas? No puedo salir de este lugar diciendo está bien, estos valores son los que necesitamos. Y claro que lo necesitamos. Pero no puedo salir de este lugar sabiendo de que está a mi alcance y no puedo hacer nada. Es que llega la hora en que necesitamos diferenciar las cosas que tienen precio de las cosas que tienen valor. Necesitamos diferenciar las cosas urgentes de las importantes. Necesitamos invertir en aquellas cosas que cambien definitivamente nuestra forma de vivir. Pero no es un cambio por lo que nos van a ofrecer en estos días tantos hombres o partidos y demás. El cambio del que yo estoy hablando es un cambio que viene de adentro al reconocer que necesitamos estos valores para vivir mejor. Pero por sobre todas las cosas, viene de arriba, viene de parte de Dios estos valores que Él nos quiere dar para cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Por qué no acercarnos en esta noche a Dios? A ese Dios que sabe todas las cosas, a ese Dios que conoce íntimamente mi vida, a ese Dios que me da la sabiduría, la verdad, la enseñanza y la inteligencia para que yo pueda tomar decisiones importantes. En esta noche, al ser yo al pedir inteligencia, Dios nos dice, bueno, una persona inteligente espiritual es aquella que sabe tomar decisiones. Hay 4 cosas que se necesitan para estas cosas. En primer lugar, tener deseo. En segundo lugar, tener voluntad. En tercer lugar, tener convicción. Y en cuarto lugar, tomar la decisión más importante de hacerlas mías a estos 4 valores que cambiarán mi vida para siempre. Yo te pido que pongas de pie en esta noche. Y así como tuvimos ese instante reverente de silencio, sirva también esta hora de silencio, que cerrando los ojos y abriendo el corazón nos podamos ver a nosotros mismos. Podamos acercarnos a Dios con sinceridad y pedir esto que Él está anhelando, que se lo pidamos. Podamos decirle en esta noche, Padre, qué distinta sería mi vida si estos valores serían los que yo puedo practicar y obedecer cada día, como la verdad, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Señor, gracias porque no solamente vos hablás en tu palabra, sino que me querés hacer protagonista de estas cosas. Están a mi alcance y yo quiero pedir perdón porque muchas veces me he desenfocado y me he enfocado en otras cosas que no tienen la importancia que tienen estas, y he descuidado de vivir una forma más agradable a tu voluntad. Pero en esta noche, Padre, estoy entendiendo, quizás pueda decirle lo que es tener esa inteligencia espiritual, y quiero tomar la decisión más importante. La decisión más importante es acercarme a ti y saber de que vos me podés recibir como hijo, y es lo que quiero hacer. No solamente abrir mi mente para entenderte, sino mi corazón para creerte. Señor, vos sabés que hay un montón de cosas que tengo por fuera, pero que me están faltando muchas otras por dentro. Y estos valores son los que vos, Señor, me querés dar para que mi vida sea una vida feliz y una vida bendecida. Señor, yo en esta noche quiero tomar esta decisión de honrarte a través de obtener estos valores que sin duda serán para bendición de mi vida. Padre bueno, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu poder, por tu presencia. Y damos gracias por esta necesidad que nos hace ver en la necesidad que tenemos de invertir en estos valores para cambiar nuestras vidas. Señor, queremos cambiar en primer lugar reconociendo esa necesidad. Y en segundo lugar, queremos pedirte esa ayuda y pedirte estos recursos que bajen a nuestras vidas para ser bendecidos y vivir de una manera mejor. Padre, nos acercamos a ti con toda sinceridad. Abierta nuestra mente y nuestro corazón, pedimos estos recursos para saber invertir, para saber comprar, para saber vivir, para honrarte y glorificarte.
toda la gloria y honra, toda la alabanza y toda la gratitud, toda nuestra adoración sea solo a ti. Recíbela, Padre, porque te la ofrecemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén.